El sector agropecuario, el campo, la producción en todas sus expresiones, ¿verdad? La agricultura, la pecuaria, se han convertido en un motor de increíble desarrollo y crecimiento e innovación en el país en los últimos 10 años, sin lugar a ningún tipo de duda, capaz que más incluso. Y naturalmente, como en otras ocasiones, como decía don Eduardo J. Corso, ¿no? El Uruguay se salva con el agro o con él perece, solía decir. No sé si era tan dramática la cosa, pero que el agro siempre está allí, siendo una columna vertebral, un motor gigantesco para el crecimiento y para hacer... es parte de nuestra manera de ser en el mundo, de algún modo. Esto ha estado ampliamente demostrado. Y naturalmente que eso habrá de seguir siendo así. Y el Uruguay, lógicamente, tiene que pensar en este tema, no en el año que viene o la campaña que viene en materia de siembras y demás, sino en un periodo de más larga duración, para trazarse objetivos más exigentes, naturalmente. El ingeniero Martín Aguirre Zavala, naturalmente, desde su profesión, desde su experiencia como gobernante, y ahora también en la arena política, puede hacer aportes al respecto y de hecho los está haciendo en estas horas. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de estar con ustedes acá, disfrutando de la lluvia que cae mansamente, ¿viste? Como dicen ustedes, sí. y también de la reciente victoria de Defensor, que la verdad que es gratificante que un cuadro... Yo soy manja, ¿no? Pero más allá de eso, me gratifica mucho que cualquier cuadro uruguayo... La alegría se le viene en el domingo. Siga, por lo menos. Sí. La alegría me dura el domingo. Es como un viento... viento en la camiseta. Adicional. En la camiseta oro y carbón. Sí, alguien escribía hoy, Martín, a propósito le comentaba a Adriana que ella es muy merengue. Le comentaba después de la victoria del Real Madrid. Muy merengue por lo dulce. Por lo del Real. Por lo del Real Madrid, aunque también es muy dulce, sí, naturalmente. No, que alguien escribió en Twitter, no se veía una paliza así desde el domingo, ¿no? Por los 4 que se comió el Bayern. Por los 4, claro, y los 5 que metió Peñarol el domingo, ¿no? Está bueno. O sea está bueno. No, claro. Sí. La alegría va por barrios y va siguiendo, ¿no? Va por barrios. Bueno, Martín, yo no quiero opinar del tema porque me parece es sin comentarios el tema. Bueno. Está muy bien. En un documento que nos mandaste, nos decís que el 70% de las divisas que ingresan al país por concepto de exportaciones provienen del sector agropecuario. Esto nos da una dimensión muy concreta a propósito del tamaño de desafío que está planteado, ¿no? Claro, porque además yo en lo coloquial siempre digo que el sector exportador, ¿no? Es a un país como el Uruguay lo que hace a la vida familiar de cada uno el trabajo que los padres de la familia o las madres de la familia tenemos fuera de casa. Claro. Adentro de una casa se producen muchas cosas, se hacen muchas cosas. Claro. Se cocina, se enseña a los chicos a estudiar, a los niños, a los gurises se los educa, se cocina, se limpia, se arregla una ventana, se corta el césped, todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero en realidad no quedaría completa la economía familiar si no sale alguno a trabajar afuera para traer las divisas, vamos a decir, que son necesarias para solventar el resto de los gastos o las cosas que la familia tiene que consumir. Claro. Entonces, el sector exportador es al país lo que hace el trabajo de la madre o del padre fuera de casa para traer el dinero que se necesita para funcionar internamente. Y entonces, en un país como el Uruguay, donde las divisas provienen fundamentalmente del sector exportador y fundamentalmente del sector exportador agroalimentario, el sector es de primordial importancia, como vos bien decías hace un ratito en la introducción, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y por suerte se han producido cambios
notables, ¿no? De la mano de la introducción de tecnología y de maneras de hacer que trajeron los argentinos, de la mano de las ganas de innovar de mucha gente que seguramente se decidió a tomar riesgos y hacer cosas nuevas. Se han producido cambios que uno recorre hoy el país y no puede creer cómo está todo, ¿no? Yo creo que hay muchos más factores que esos, porque el Uruguay, por ejemplo, tiene un desarrollo forestal muy grande, claro, que proviene de una política explícita que hizo el Uruguay para desarrollar un sector, ¿no? ¿Verdad? Después también el Uruguay hizo un esfuerzo muy grande en materia de creación de fuentes de agua para todo el sector arrocero, y también hizo un esfuerzo muy grande en la década del 90, en la década del 2000, para también dotar de electrificación y caminería a la lechería, por ejemplo, claro, que son rubros todos que tienen muchísima dinámica, y algunos de ellos que tienen un gran liderazgo en el mundo, ¿no? A veces nosotros no percibimos algunos sectores muy fuertes, como puede ser, por ejemplo, el sector lechero, que tiene un enorme desarrollo tecnológico, que es un desarrollo tecnológico todo nacional, vamos a decir, o sea, no es que lo hayamos importado de ningún lado, ni de Argentina, ni de Australia, ni de ningún lado, sino que tiene un desarrollo propio, tiene un gran agregado de valor en la productividad, en la tecnología, etcétera, y es muy competitivo en el mundo, ¿no? Los uruguayos debemos ser campeones del mundo en lechería, en materia de competencia, en materia de capacidades que tiene el sector de competir con otros sectores, ¿no? ¿Verdad? Y del mismo modo en lo ganadero se ha hecho mucha cosa, se ha logrado la inserción en los mercados del mundo, que es muy importante, que es algo que se inició en el momento de la salida de la crisis de lactosa. Se reinició en realidad, ¿no? Porque no se inició allí. El Uruguay tiene una larga tradición de trabajar en los mercados, y en la salida de la crisis de lactosa se hizo un gran esfuerzo no solo para abrir los mercados que ya se tenían, sino para abrir otros nuevos, para penetrar un mercado como el de China. A nosotros a mí particularmente me tocó participar en todo el operativo de abrir China, de la reapertura de los Estados Unidos, etcétera, y en toda la implantación de una fase de modernización muy grande en la ganadería, que fue la trazabilidad individual, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que es un elemento que ha destacado Uruguay, porque en realidad ahí la gran virtud que tuvo la incorporación de la trazabilidad fue que se basó en una fortaleza que ya tenía la ganadería uruguaya, que es la gran calidad humana como productores que tenemos los uruguayos, que tienen los productores ganaderos uruguayos, y a eso con una muy buena red de comunicación y de carreteras en general, o sea, mejor que muchos competidores de Uruguay, y se logró implantar un sistema en el cual la mayoría de la gente no creía que lo pudiéramos hacer. Claro. Y fue una innovación muy grande. Se aprovechó la circunstancia de la salida de lactosa, necesitábamos una herramienta más para competir en el mundo, para que nos vieran que nosotros éramos capaces de manejar casi que individualmente cada animal en la ganadería uruguaya, y eso se transformó en una herramienta de competencia formidable, que después del gobierno del Dr. Valle, donde fue implantada la trazabilidad, vinieron los gobiernos del Frente Amplio y continuaron esa tarea. O sea que hay del gobierno del Dr. Valle, donde fue implantada la trazabilidad, vinieron los gobiernos del Frente Amplio y continuaron esa tarea. O sea que hay ahí de algún modo una política de Estado implantada en el Uruguay, que ha ido permitiendo que el sector compita muy fuertemente, que el sector de alguna manera vaya accediendo a mercados mejores y más importantes, y bueno, realmente en algunos de estos temas el Uruguay tiene pantalón largo, ¿no? Claro, es decir, somos y sobre todo, esto es muy importante porque el Uruguay es uno de esos pocos países del mundo
que pueden tener ingresos del primer mundo en base a las actividades agroalimentarias, a las actividades agroindustriales. ¿Por qué? Y bueno, sencillamente porque tenemos muchos recursos naturales per cápita, vamos a decir. Sí, sí. Solo pocos países del mundo tienen ese beneficio, ese privilegio en realidad. Claro. Claro. Ahora, Y sí, por supuesto sí. que llegan preguntas Sí. de los oyentes, vamos a ir de a poco, porque, por ejemplo, Adriana se pregunta, ¿y estos señores que ganan tanto dinero, por qué no pagan el impuesto a primaria, por ejemplo? Los señores Martín. que ganan tanto dinero, ¿quiénes son, por ejemplo? No, el sector rural, ¿no? Claro, pero es que yo creo que ahí yo creo que muchas Hay que veces me parece que se diferenciar, equivoca. claro. No, y se equivoca mucho, se equivoca el camino. Me parece que lo más importante, si cualquier señor en el Uruguay, cualquier empresa, industria o lo que fuera, gana mucho dinero, me parece que tiene que pagar el impuesto a las ganancias, es decir, el impuesto a la renta. Y cuanto más dinero gane, más impuesto a la renta va a pagar. Y eso es lo que me parece que corresponde. Y me parece que está bueno eso. Lo que sucede con el sector agropecuario es que el sector agropecuario, si bien es un gran dinamizador, como ustedes decían al principio, de la actividad económica del Uruguay, porque es un gran multiplicador, ¿no, verdad? Es decir, o sea, si se produce un dólar, vamos a decir, o un peso en el sector agropecuario, la economía del Uruguay lo multiplica por 6, groseramente. O sea, si la agropecuaria produce 1.000 millones, la economía lo expande a 6.000. O sea, multiplica por 6 el valor que se produce en el sector primario, ¿no, verdad? ¿En base a qué? Y bueno, en base a los transportes, en base a la industrialización de algunos productos, en base a la dinamización del comercio, a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las actividades. Entonces, pero la actividad agropecuaria en sí misma es muy poquita parte de la economía, ¿tá? El sector agropecuario es menos de un 8% del producto, es entre un 6 y un 8% del producto. O sea, de toda la riqueza que se produce en el Uruguay, solo en el sector agropecuario se produce solo entre un 6 y un 8%. Entonces, en realidad, ¿cuál es el valor que tiene el sector agropecuario en el Uruguay? El multiplicador. Es decir, si vos no producís ese dólar en el sector agropecuario, la economía no produce los otros 5. ¿Está? Entonces, como estrategia de país, lo que me parece a mí que es lo más adecuado para el país es que el sector agropecuario pague solo por sus ganancias. ¿Tá? Que pague, por supuesto, un impuesto a la renta igual que paga cualquier otra actividad, pero especialmente que pague solo por sus ganancias. ¿Por qué? Porque después lo que tiene que hacer el país es que el sector agropecuario reinvierta mucho. E invierta mucho, ¿para qué? Para que produzca cada vez más. Porque en realidad lo que produce es la materia prima para que después toda la economía funcione en relación a esa producción. Sí, hoy justamente hay una recomendación de CEPAL que da números de vuelta pensando en este año 2014 para América Latina y plantean que si América Latina pudiera aumentar la productividad en este periodo podría llegar a crecer bastante más de la cifra que se está dando, que es bastante baja. Bueno, ese yo creo que es el gran desafío. Claro. Es decir, Ahora, yo creo que ese es un desafío que está por fuera de casi que de todos los programas políticos, y me parece que es el desafío más grande que tiene el Uruguay. De aumentar la productividad. ¿Sabes por qué? Porque, mira, sobre todo porque el aumento de la productividad es indispensable para competir en el mundo, ¿no? Los países que han logrado mejores niveles de ingresos, mejores niveles de vida, son los países que han podido sostener incrementos de productividad permanentes sistemáticos durante un periodo de tiempo largo, ¿no, verdad? Yo qué sé, si vos mirás a los países que están al frente del desarrollo humano, yo qué sé, Finlandia, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, lo han hecho en base a un incremento sostenido de la productividad. Y yo creo que en realidad el Uruguay tiene que copiar esas cosas. Entonces deberíamos estar muy, muy preocupados de que toda nuestra economía funcione con mayor eficiencia y con mayor productividad. Claro. Para eso hay que fomentarla, ¿no? Digo,
¿Cómo? Hay que premiarlo, fomentar la productividad. Exacto, y ahí es donde va justamente mi punto. Si vos mirás el último informe del Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial es una institución que tiene sede en Suiza y que estudia las economías de todo el mundo, y estudia 148 países. Y Uruguay en ese foro de competitividad mundial está en el lugar 85 hoy, lo cual es un poco problemático porque además viene bajando mucho, desde el lugar 63 al lugar 85 bajó en 3 años. Pero hay algunas cosas en las cuales el Uruguay está bien, o está relativamente bien, o sea, está decentemente colocado, en el lugar 29, 30, que son las cosas que tienen que ver con la institucionalidad del Uruguay. Con la transparencia, que es algo muy importante, con el respeto a la ley, que es algo extremadamente importante, muy bueno, o sea, por lo menos aceptablemente. Pero hay cosas en el Uruguay que estamos últimos en el mundo. Y una de las cosas que a mí más me preocupa de la que estamos últimos en el mundo, es decir, en el lugar número 148, es en la relación entre el salario y la productividad. Es decir, el Uruguay es uno de los países que paga peor a un buen trabajador. Es decir, que diferencia peor el buen trabajador del mal trabajador. Y eso es muy grave en el largo plazo, porque es un estímulo negativo, ¿no? ¿Verdad? Es como si yo tengo 2 hijos, sí, claro. Uno estudia, trabaja, se rompe el alma, y el otro pasa durmiendo, y al fin de semana, cuando llega el día de salir, le saca la plata al que labura para dársela al que está durmiendo, ¿no? Y eso es lo que un poco pasa en el Uruguay, como conducta tanto de la empresa privada como de la función pública, ¿no? ¿Verdad? En la función pública es muy notorio. En la función pública hay gente extremadamente valiosa, que trabaja, que se rompe el alma, que es muy cumplidora, y al lado, en el escritorio de al lado, se sienta un tipo que de repente ni va, o que pasa tomando el té. Y eso, a la larga, termina erosionando el estímulo que un país tiene para progresar, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que eso creo que es una de las cosas que más tenemos que cuidar. Ahora se acerca el 1 de mayo, por ejemplo, y yo no escucho a nadie de ningún lado, ni en lo político, ni en lo empresarial, ni en los sindicatos de trabajadores, ni en ninguna cosa, hablar sobre esos temas, como tampoco escucho hablar con preocupación sobre los temas de conflictividad, ¿no? ¿Verdad? Y me parece que es un error, me parece que tenemos que enfrentar esas cosas como problemas, así como tenemos que enfrentar el tema de la educación, claro, así como tenemos que enfrentar el tema de la seguridad, así como tenemos que enfrentar otros problemas, así como tenemos que enfrentar algunos problemas de competitividad o fuertes que tenemos en el sector agropecuario, que pueden limitar a futuro la continuidad de un crecimiento y de un bienestar en general. Me parece a mí que tenemos que preocuparnos de esas cosas que son esenciales y que a las que ustedes apuntan muy bien cuando dicen el tema de la productividad, sí, es muy importante, ¿no? Martín, ahora, pero y en este sector... Bueno, dale. No se amontonen. Pero que yo tengo preguntas, porque me pregunta la gente, ¿no? Primero, ¿qué opina de los sueldos de la gente de campo y de las jubilaciones también de la gente de campo? Es un ahí tema englobo esencial. A unos cuantos mensajes que han llegado. Ustedes en el documento ese que tienen hay un capítulo bastante importante relacionado con eso, ¿no? Y yo creo que el Uruguay tiene que hacer un gran esfuerzo ahí, porque los sueldos de la gente de campo son muy variables. Es decir, hay mucha gente que está muy sumergida, pero hay funciones que crecientemente tienen niveles salariales muy interesantes y que deberían y podrían tener niveles salariales aún mejores en función de mejoras de la productividad. Y ojo que cuando yo hablo de mejoras de la productividad, no estoy pensando en agarrar un látigo y pegarle a uno para que trabaje el doble. No, es pagarle más a medida que se cumplan los objetivos. No, y sobre todo, de alguna manera, relacionar los objetivos cumplidos, ¿verdad?, con las mejoras salariales, pero también con la inversión que se hace en tecnología, ¿no? ¿Verdad? Porque, es decir, no es lo mismo el operario que va a carpir con una azada
que el operario que se sube a una cosechadora de última generación en el sector agrícola, que vale $500,000 y que tiene una computadora que yo no sé manejar y que tiene una precisión para establecer en cada lugar cuánto va rindiendo el cultivo para después establecer una agricultura de precisión. Ni tampoco es lo mismo que un individuo que se sube arriba de una cosechadora forestal, que es una fábrica en sí misma y que la maneja un solo hombre. Entonces, esa tendencia... yo lo que creo que todas esas cosas, realmente lo que hay que tener en cuenta es que la actividad del trabajador rural en sí misma es una gran profesión. Hay mucho conocimiento metido en una persona que tiene que acometer la tarea diaria en un tambo o en una cosecha o en una distribución de herbicidas o de plaguicidas en el campo, o una cosecha forestal, o miles de trabajos. O sea, sí, sin duda, sin duda. Más con el componente de lo que es además lo climático, que te puede arruinar, tal cual también nos dicen algunos mensajes, que es como una lotería. Está bien, pero eso vamos a ponerlo por ahora en un segundo plano, eso, o sea, para dejarlo para un poco más adelante. Pero volviendo al tema del trabajador rural, ¿tá? Y sobre todo saludando también a lo que es el Día del Trabajador Rural mañana, a mí me parece que lo que hay que hacer es y que no solo en el sector rural, pero en el sector rural hay que hacerlo especialmente, es el gran desafío de establecer una política de desarrollo humano y los recursos humanos que están dedicados a estos sectores. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir capacitación, sin duda, pero también quiere decir acometer los estímulos para que gane más el que produce más, y también, como algún oyente decía, o ustedes repetían, la cuestión jubilatoria, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el retiro del trabajador rural y el retiro también del pequeño, y sobre todo del pequeño productor, del pequeño empresario rural, es realmente miserable en muchos casos. Y eso creo que es un trabajo importante que hay que acometer para darle una visión global a los recursos humanos en el agro. Es decir, no es solamente, porque a veces se habla mucho de que falta capacitación para esos trabajos más especializados, pero no es solamente capacitación, también tenemos que tener una política que se está realizando. Hay esfuerzos muy interesantes, en el sector lechero, hay esfuerzos muy interesantes en el sector forestal, en casi todos los sectores. El problema es que los esfuerzos esos son esfuerzos más bien aislados. El Uruguay en sí mismo, eso que yo decía hace un rato, de que estamos peor que todo el mundo en materia de relacionar el salario con la productividad, no es que no se haga nada en ese sentido, es que estamos haciendo menos que otros países o que otros sectores, y eso me parece que es un debe importante que tiene el Uruguay para poder darle continuidad a un proceso de crecimiento en el largo plazo y transformarse realmente en un país del primer mundo, que lo podemos ser, y que como muy pocos, como digo, y como dice ese documento que ustedes tienen ahí, lo puede hacer en base a su sector agroexportador, su sector agroalimentario. Claro. Vamos a tener que llamarte otra noche, Martín, porque a mí me quedan cosas pendientes. Sí. No, a mí también, todo, no, lógico, porque son grandes temas esto, no es sin duda. Pero además son grandes temas del Uruguay. Claro. Yo creo que el Uruguay no los aborda como sus grandes temas. Sí, a veces como que estamos medio de espaldas, ¿no? Acá en Montevideo, porque seamos honestos, ¿no? Yo sé de mucha gente en otras partes del país que están permanentemente siguiendo estas cosas, porque claro, es la vida cotidiana de ellos, ¿no? Claro, pero yo creo que en Montevideo vive un poco, no digo de espaldas, porque no está de espaldas, pero a veces se olvida un poco, porque hay como una intermediación. O sea, en el medio, la persona que trabaja en un banco hoy, finalmente termina recibiendo el sueldo porque el Uruguay exporta una cantidad de productos y una cantidad de cosas que hacen que la economía funcione. Y como la economía funciona, hay alguien que pide plata o que le prestan plata. Y como además hay otro señor que consume en una tarjeta de crédito, que también vive de todo el conjunto de esa economía, y
y compra, toda esa economía funciona en base al dinero que entra. Claro. También, ojo, no solo por el sector No, no, agrícola, también lógicamente. entra por el turismo, Sí, sí. también entra por Los la inversión servicios. externa, Sí, ¿tá? sí. Pero ojo cuando uno habla de los servicios, ¿no? Porque los servicios en general, por ejemplo, la exportación es un servicio, Sí. y es decir, el comercio es un servicio, pero ¿qué comerciamos? ¿Cuál es la base de ese comercio? No, sin ¿Entendés? duda, los bienes, Y ahí está, los bienes que son la base del comercio en el Uruguay son Sí, en sí. general de origen agropecuario. agropecuario, Bueno, sin duda. claro. Este, Por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver con qué opina como ingeniero de la minería a cielo abierto. O sea, hay temas sí, varios. claro, por eso precisamos tres noches para... Está bueno. para Yo seguir. creo que la minería, yo no soy contrario a la minería de cielo abierto, tampoco soy defensor. Yo creo que cada proyecto y cada cosa hay que estudiarla con mucho detenimiento. El Uruguay tiene una tradición muy fuerte de cuidado del medio ambiente, y me parece que hay que actuar con mucha profesionalidad en eso. Ujú. Yo creo que en realidad me parece que se ha manejado mal el tema de la minería a cielo abierto, porque se ha manejado con poca transparencia. Pero no estoy hablando de dolo, no estoy hablando de que se haya nadie metido nada de bolsillo y nada de eso, simplemente que no se ha actuado no se ha trabajado por toda la sociedad con franqueza, con todas las cartas arriba de la mesa, qué hay para ganar, qué hay para perder, y me parece que ese es el debe más grande que tiene ese tema. Claro. Martín, te llamamos otra noche y la seguimos, ¿te parece? Con muchísimo gusto, es un placer y Muchas gracias gracias. por esta comunicación con ustedes y con su audiencia. No, un gusto. Gracias. Que andes bien. Martín Aguirre Zavala, señoras y señores.